Dale. Bueno, el camino de las entrevistas de Libros por la Cabeza, y a pesar de tener eh, mal la voz, pero este, el invitado Damián Fernández Pedemonte, a quien agradezco su presencia y saludo. ¿Qué haces, Damián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, José Luis. Bien. Muchas gracias a vos por esta oportunidad. No, yo creo que el hecho que los autores se presten es un gesto relativamente novedoso en la vida académica, ¿no? La vida académica es una vida como en parroquias. Bueno, Sí, estoy con es así. boca a vos, así que deberás hablar más, que es la idea ¿Cómo que no? hables vos. Damián es doctor en letras. Una cosa me pasa en las entrevistas que voy descubriendo. Te conozco, no sé, hace 20, 30 años, nos hemos cruzado en distintos ámbitos diversas veces y no sabías que era doctor en letras por la Universidad de La Sí, Plata, con postdoctorados en Milán y en Ohio, en la Universidad de Ohio. O sea, es alguien de mucho recorrido, si bien enseñó y participó de muchas actividades internacionales y en el país, es alguien enfocado en la Universidad Austral, donde ocupó diversos canos, de decano de la Escuela de Comunicación y Edición de Proyectos, además investigador del CONICET, es decir, alguien con mucho recorrido. Y el libro del que vamos a hablar, que es un libro que desde el título convoca a la actualidad, pero que tiene riquezas específicas y que trasciende la coyuntura, para mí se llama Grieta entre el relato y la conversación. Comunicación política argentina del 2001 a la pandemia, ¿no? Desde la gran crisis económica a la pandemia. Entonces, el primer punto a destacar de tu libro y que me gustaría que nos cuentes es el modo de periodizar, ¿no? Que es un modo con algo que vos llamás como casos conmocionantes, y es un modo de pensar, ¿no? Es como una especie de periodización acontecimental. Y sí. bueno, me gustaría una primera reflexión, ¿por qué límites tiene, qué ventajas tiene periodizar de esa manera? Perfecto, ¿cómo no? Entonces, en primer lugar, por supuesto, esta es una forma de periodizar ese lapso, por supuesto que no es única y ni tampoco tiene esa pretensión para nada, ¿no? Se podría periodizar ese periodo donde yo me enfoco en la comunicación política, también, incluso hablando de lo político, desde una perspectiva económica o de una perspectiva más periodística, de historia reciente. Yo lo que intento es periodizar es la mediatización de lo político. Y en ese sentido, eh, encontré esta forma de, como de crear hitos que tienen el mismo sistema de medios. El mismo sistema de medios, no un periodista en particular o una empresa de medios, sino el sistema de medios, cada tanto propaga estos casos conmocionantes que tienen consecuencias en el sistema político. Entonces, me parecía interesante, dentro de las distintas series que hay, en la serie de la mediatización de lo político, ver la función casuística, digamos, la función de instalar acontecimientos que tienen consecuencias después políticas, eh, que tiene el mismo sistema de medios. Que esos son los casos conmocionantes. Ahora, por supuesto que también hay como una, pienso yo, una circularidad desde el momento en que yo defino este objeto de estudio y lo construyo, también voy buscando eso y quizás otras intervenciones, digamos, se me escapan, ¿no? Pero lo importante es que para mí la señalización la dan los propios medios cuando producen estos quiebres, estos hitos, estas conmociones en la vida pública. Sí, ahí a lo mejor derivado de este modo que describís, porque uno se ha escrito mucho sobre la grieta, se escribe mucho, y para mi gusto es muy difícil escapar de ella. Claro,
en tu caso, digamos, una cosa que me llama la atención del libro y que me gustaría ver cómo describís las razones, que a lo mejor es en parte un problema de temperamento, un problema de estilo, pero por ejemplo, hay una figura central que es Cristina Fernández de Kirchner, en toda esa época que está siempre asociada a la grieta. Y a mí lo que me llama la atención cuando ella aparece, o sus contrincantes diversos, digamos, ¿no? Cuando aparecen los protagonistas de la grieta, son vistos de una manera fría, pero fría de veras, o sea, como si estuvieran vistos de lejos, porque yo vi muchos papers que describen algo de ella o de sus rivales con un tono académico, pero vos ves que hierven, ¿no? O sea que las Sí, contradicciones están así incorporadas y se le da terminología, lo único que se hace es darle terminología disciplinaria, por decir así. claro. ¿Cómo, cómo construís esa distancia, más allá de que sea, que yo también soy mala onda en ese sentido, que no te copás, ¿viste? Con las cosas. Claro, sí. A ver, yo diría que, en primer lugar, respecto de la grieta, a mí lo que me interesaba en el libro, que en realidad es una recopilación porque abarca 20 años de estudios de sucesivos casos, eh, es que más allá de la grieta ideológica evidente, hay una grieta también en el modo de entender la comunicación entre Cristina Kirchner o el kirchnerismo y, por ejemplo, las alternativas, fundamentalmente el macrismo, ¿no? Como dos grandes modos de entender la comunicación política. Entonces hay una grieta en los modelos de comunicación también. Ahora, la figura de Cristina Fernández de Kirchner, claro, como mi materia de estudio son los textos que produce la política, yo la considero como una enunciadora, como una figura del discurso, digamos, ¿no? eh, Entonces, hay otros enfoques efectivamente que van más a lo biográfico, lo personal, por ejemplo, toda la cuestión del liderazgo, ¿no? Que es muy importante en el populismo, incluso lo corporal, pero yo no estoy tanto en esa línea. Para mí el populismo es una etiqueta que desde el punto de vista ideológico es inaprensible, en cambio es muy clara desde el punto de vista de estrategia discursiva, ¿no? Entonces yo la considero como una narradora, me interesa su relato es casi como te diría antecedente a su persona, en algún sentido. Por ejemplo, cuando, que lo considero en el libro, ella cuenta su biografía en Sinceramente, lo hace de tal manera que sea coherente con esa figura discursiva que vino construyendo desde 20 años antes, ¿no? Entonces, ese es mi enfoque. Es un enfoque que quiere aportar también a la gestión de la comunicación política. Por eso también yo me planteo en una posición que es relativamente constructivista, sabiendo que el relato también siempre tiene el límite de la gestión fáctica y bueno, que más allá del relato está en la política, la acción, por ejemplo, el contexto económico, que al final de cuentas termina siendo lo que termina decidiendo las elecciones y el éxito o el fracaso de los gobiernos. Eh, entonces, por supuesto, además de eso, hay un intento de distanciamiento desde una perspectiva científica, de jugar el juego del lenguaje de la ciencia y no meterse en, no, pero en la... dirías, si yo Sí, saco una conclusión de lo que vos me decís, es que coincido con esa idea, ¿no? Y a lo mejor por eso la registro, que lo metodológico es algo más que una lupa o que un mecanismo de observación. Es también un mecanismo de construcción de distancia, en la ujú, medida que describís funcionamientos, por decir así, y estructuraciones más allá de la casuística específica, a pesar de que el libro es verdad, está lleno de casos y está organizado alrededor de casos. sí, Mencionaste lo del relato y sí, aprovecho porque creo que es la primera vez de las entrevistas, pero a lo mejor memorizo más, pero donde la cuestión del relato está en el centro. sí, Y ahí tengo una
doble pregunta. Sí, Por un lado, el relato es un formato. sí, Yo creo que se le ha dado demasiada importancia a lo narrativo y que es una derivación de, esto lo pienso antes de saber que vos sos doctor en letras, sí, de que mucha gente que se ha dedicado a la comunicación viene de letras. Y además, sí, bueno, la novela realista sigue sí, estando y el film realista sigue estando en el centro de nuestra escena cultural y todos tienen relatos adentro en general. sí. Entonces, un formato. Entonces, una pregunta. ¿Qué otros formatos ves o es el clave? Y una vez que aceptamos relato, ¿puede servir ese modelo de Roland Barthes, de la Fundación de los Tíos Relatos, que estoy viendo poco citado? Yo creo que vos lo Ujú, citás. sí, Este, pero los acontecimientos, eh, ¿qué serían? ¿Núcleos o catálisis? O depende del claro, punto de vista. Entonces, son dos preguntas. muy bien. ¿Todo es relato? O sino que, y una vez que Sí, estamos en relato, la relación acontecimental tiene que ver con núcleos o con catálisis. O sea, no importa este, si sacás el núcleo se pierde el relato, si sacás la catálisis modificás estilo para ser esquemático. claro, Entonces, sí. ¿cómo lo ves esas dos cosas? Bueno, bárbaro. Sí, efectivamente, por supuesto que hay un sesgo en mi formación. Eh, Como sabes bien, la categoría del relato nace en la literatura o en el cine, digamos, en las artes narrativas, y después empieza a circular ya hace tiempo, ¿no? Hace Eh, 50 años o más por todas las ciencias sociales, incluso por la psicología también, ¿no? Pero después hay un momento en el que eh, se vulgariza esta idea en disciplinas que tienen más que ver con la práctica profesional, por ejemplo, el marketing, la idea del storytelling, ¿no? eh, Eh, y después en el periodismo, ¿no? Entonces, yo antes de este libro, otras veces he ido sobre el formato del relato para hablar de los medios, siempre sabiendo que no es el único formato, por supuesto, ¿no? Y que tiene que ver con mi formación y lo que busco. Ahora, en el libro en concreto, el relato aparece como de dos maneras, ¿no? Por un lado, es una metáfora, es como que sintetiza un modelo de comunicación política. Yo entiendo por modelo de comunicación política una idea que tiene, en este caso, los gobiernos, porque me refiero sobre todo a la comunicación gubernamental, del sistema de medios, sus efectos, cómo vincularse con él, eh, el vínculo que tiene que tener el discurso con la sociedad, cómo se gestiona el conflicto. Entonces, hay una manera de resolver esos tres aspectos que es la de proponer un relato, ¿no? Eh, en comunicación política también se habla del mito de gobierno, ¿no? Como lo que tiene que hacer cada nuevo discurso del poder, y el relato sería el responsable de mantenerlo en el tiempo, ¿no? Eh, Ahora, después también uso digamos, como la narrativa como técnica para ver cómo efectivamente se despliega ese mito en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, ahí yo diría, pues, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, o a tu segunda pregunta, que los casos son núcleos narrativos. Son, digamos, en el cine serían plot points, ¿no? Que le exigen al gobernante, en este caso, eh, volver a significar su mito, eh, como ritualizar nuevamente su mito o cambiar, muchas veces cambiar, ¿no? Para integrar ese accidente a su relato, ¿no? Entonces, eh, bueno, por supuesto, yo en el mismo libro propongo que hay otra forma, que es la conversación, ¿no? La conversación, que la conversación frente al relato tiene un carácter mucho más horizontal, mucho más plural, mucho más heterogénea la conversación, aunque tiene también patterns y tiene también estructura, ¿no? Eh, pero bueno, aparece también.
eso mencionado en el libro, aunque no con tanta eh, presencia como la idea del relato. Y por supuesto se podrían encontrar otros muchos relatos, formatos. Bueno, otra tensión que aparece en el libro que me parece muy de época, y a mí me gustan, trato cuando elijo los libros para hacer la entrevista, me gusta que se destaquen en la entrevista los campos problemáticos, ¿no? Claro. O sea, que el libro esté presente y ver sus ramificaciones, ¿no? En la conversación esta, así en la respuesta a los autores. Sí, Hay una tensión, además del relato y conversación con el que pensaba terminar la revista, pero lo que dijiste fue muy pertinente. sí, Veremos cómo terminamos la entrevista. Pero hay una tensión entre lo mediático y lo postmediático, ¿no? Yo leí el libro y a mí me parece que esa tensión es más sobre ideas, y leyendo el libro confirmo eso, son más sobre ideas sobre qué es la mediatización, o qué es lo mediático, que sobre una idea de que hay una etapa en la que se abandonan mediatizaciones, por decir así, ¿no? Como es una tensión entre, no entre el pasado y el presente, sino entre diversos presentes del futuro. No sé si sí, sí, entendí te entiendo. bien o si, bueno, yo también pienso eso, entonces, viste, nunca sé cuando leo y me pongo de acuerdo. Entonces, ¿cómo lo ves eso? Estamos hablando Bueno, de pasado, porque, viste, después está la pandemia y ahora estamos viendo todo después desde la pospandemia, que yo creo que todavía no vemos sus alcances. claro, 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 Entonces, coincido. ¿cómo es eso, lo mediático y lo posmediático? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está en el libro? Bueno, sí, a ver, entonces, quizás en el libro, a partir de tu pregunta, pienso que se podría haber aclarado más que para mí, mediático, yo lo tomo de una intervención de Verón, que es el texto ese de interfaces sobre la democracia audiovisual avanzada, Sí, donde él distingue mediático de mediatizado, sí, de mediatización. Entonces, mediático para mí es una etapa de la mediatización, como postmediático también es una etapa de la mediatización. O sea que postmediático no es postmediatizado, sino que se refiere aquí a digamos, a un estado del sistema de medios, siempre pensando que estoy hablando de cómo confronta la política con ese sistema de medios, que sí se puede distinguir 20 años atrás a hoy. Hoy la política corre por las plataformas y en ese entonces, digamos, el antagonista, por ejemplo, del relato kirchnerista, era evidentemente un sistema de medios donde era central lo broadcasting, digamos, la televisión, los medios hegemónicos, digamos, la confrontación era con unas instituciones mucho más nítidas y marcas de medios, digamos, de medios masivos, ¿no? Y todos iban ahí, era como centrípeta la función de este sistema de medios. En cambio, ya a partir de Macri, pienso yo, él incluso en su campaña piensa esa relación integrada, ¿no? En un sistema híbrido donde tiene mucha importancia la comunicación digital, las redes sociales, etcétera, ¿no? Así que yo coincido contigo en el sentido de que no es que haya terminado la era de los medios masivos y haya empezado una nueva, sino que estamos en un sistema híbrido. A mí me gusta mucho ese enfoque, pero sí se puede hacer una distinción, por ejemplo, entre cómo configuraban los medios los casos mediáticos conmocionantes 20 años atrás y cómo los configuran hoy, ¿no? Hoy los casos no tienen como único configurador a los medios masivos o como principal, no único, pero sí principal. Sino que, por ejemplo, yo lo tomo como bisagra
al caso de la muerte fiscal Nisman, que en ese caso la información se difunde primero por las redes sociales que por los medios. Hay intervenciones de los usuarios de las redes sociales que son muy relevantes para cómo evoluciona el caso. Los distintos actores, digamos, a veces a través de los medios, pero a veces también directamente van eh, presentando sus versiones y eso es distinto. Creo que lo que más cambia de uno al otro es del orden de la circulación, ¿no? Y ahí es muy importante el tema de la evolución de las audiencias, ¿no? Porque en realidad a mí me parece que son las audiencias las que transforman, pasan de lo mediático a lo posmediático, eh, y porque las audiencias antes se concebían más como recepción, ahora se conciben como producción, pero sobre todo a mí me interesa el tema de la circulación, porque las audiencias son las que definen qué circula, qué no circula, qué versiones circulan, cuáles no. O sea que esta es ya una circulación, podríamos decir, eh, en las audiencias y una circulación productiva, una circulación que es una intervención también, ¿no? Entonces, eso yo veo un cambio también. Yo trabajo con el concepto de públicos, que son audiencias que se movilizan, ¿no? Que comparecen en el espacio público, ¿no? Y eso es un fenómeno, creo yo, fundamentalmente de la era de las redes sociales y de este sistema actual híbrido de medios. Eso, ahí me interesa, y ahí habría en tu modelo, una especie de pasaje de lo narrativo a lo Sí, conversacional, digamos, eso ¿no? es. Sí, Ahí hay varios puntos. Ya sé que no se hacen comentarios sobre las entrevistas en YouTube. Tienen mucha vista, ¿viste? Pero no estamos acostumbrados a, a debatir y a discutir de sí, veras, ¿no? sí. Este, Se me ocurren dos cosas, como para ir finalizando, pero tranqui, ¿no? No estamos. Sí. Normalmente cuando digo esto es para que avisar al otro que hable, la última respuesta Hable sea poco. breve. Pero todavía tenemos un rato, cualquier cosa te vuelvo a avisar. Sí, Hay dos temas ahí que juegan. Uno, eh, que lo conversacional, si genera tendencias, es decir, acuerdos, este, eh, todavía no sabemos cómo es. Como que nos aparece la novedad y sabemos que no la leímos en The Guardian, en La Nación, en New York Times, o, ¿no? O sea, o en El sí. País, sino que esos medios dicen, hay una tendencia, está pasando algo, Sí. ¿no? Hay un cambio estratégico. Pero eso, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se te ocurre que se va a hacer? Sí, mirá cómo te engancho al final, ¿no? Todos estos temas que vos hablás, y bueno, lo que hemos escrito un montón, pero escribieron gente tan disímil que ahora no me acuerdo de la bibliografía, pero parece que vos no citás mucho a Igarza para decir gente No. cercana, del barrio, Sí, sí, sí. digamos. Sí, del O, barrio. o a Marita Mata, por ejemplo, Sí, que sí, sí, yo también, años de relación, recién sí, ahora, por un libro que estoy sí, terminando, me puse a leerla, además publicó un libro muy grande, de una compilación muy grande, que me gustaría sí, poder entrevistarla, y para sí. ella, que me sorprendió, lo de público era importante. En lo Ujú. de la hipótesis de Garza es que empieza con el tema de las burbujas, mucho Sí, antes, o sí, antes que hubiera evidencia empírica que ahora se está discutiendo. Y me sí, sorprendió que la preocupación de Mata no era por las audiencias, sino por los públicos. Que sí, yo sigo hablando de audiencias, solo que sí, productiva, bueno, hay todo un campo ahí. sí, Entonces digo, ¿cómo se va a armar tendencia si dentro del propio campo académico me incluyo a mí más que a vos, digamos? sí, sí, No conversamos para generar tendencia,
siempre es como cosas, te escucho a vos, me escucho a mí, escucho a otro. Hay peores, hay peores de distintos autopercibimientos de género, Sí, hay peores, pero siempre tenemos como un tono fundante. sí, Entonces, ¿cómo se hace en general con la conversación para generar tendencia y cómo se podría mejorar la conversación dentro del propio campo académico, que obviamente estas entrevistas son un esfuerzo para estimular la sí, conversación? Ahora sí, sí. me excedí yo en la pregunta, entonces, para ir finalizando, respondeme esos dos temitas así sencillos. Sencillo. Bueno, a ver, en primer lugar, el tema de la conversación académica, podríamos decir, ¿no? Entonces, a mí me parece esta instancia, por ejemplo, y creo que más que esta instancia, tu actitud, por lo menos en los últimos años, de romper fronteras, va como completamente a trasmano de lo que nos demanda a los académicos el sistema, ¿no? Yo estoy en el CONICET, por ejemplo. En el CONICET, todas las evaluaciones son cuantitativas y formales. No tengo oportunidad de discutir con nadie mis temas. Yo lo he dicho en las comisiones asesoras, pero esto, nadie me discute los planteamientos. Todos se fijan en la cantidad de papers que publiqué y no sé, las citas que pongo. Eh, en la propia universidad también hay como una especie de aceleramiento, ¿viste? Que no nos leemos unos a otros. Y entonces, a mí me parece que esta instancia también la veo muy en la instancia de formación de doctorandos, ¿no? Esa oportunidad de- de discutir, de verdad. Eh, entonces, sí, yo creo que vos me mencionaste, por ejemplo, dos autores muy relevantes. Creo que el caso de Igarza, que lo conozco mejor que el de Mata, eh, a mí me parece que a mí me interesan, digamos, me interesan los medios y la mediatización por la discusión o por los problemas que tienen dentro, ¿no? Entonces, el tema de las tecnologías para mí es como el contexto, no el texto. Y Garza me parece que es al revés. Entonces, lo empleo para delimitar el contexto, pero en cambio me parece que con Mata estamos más en sintonía en el sentido de que la problemática que nos interesa es la problemática, por ejemplo, esta de los públicos, ¿no? Entonces, yo creo que relato y conversación coexisten. Está pasando con la conversación ahora lo que pasó antes con el relato, que ahora todo es conversación, digamos, también porque se empezó a vulgarizar, se habla de que los mercados son conversaciones, que las marcas conversan, este, que, no sé, el liderazgo conversacional en las empresas, las conversaciones difíciles, ¿no? Y la academia viene pensando la conversación desde siempre, ¿no? Sí, Por ejemplo, pienso el dialogismo de Bakhtin, ¿no? sí. Entonces, me parece que es como otra manera de construir sentido que es más, es más difusa, es más horizontal, como mencionaba antes, se da en simultaneidad también, a diferencia del relato, que es permanencia en el tiempo. Esa simultaneidad tiene que ver con esto que vos nos decías, ¿no? Que los medios de comunicación nos dicen acá hay una conversación, pero bueno, tenemos que creerle a los medios, que son los que la están reuniendo, y por ahí no es la conversación importante, sino que la conversación importante está pasando inadvertida a los medios, y eso tiene que ver con la simultaneidad, pero para mí eso es esa posibilidad de que haya heterogeneidad, que haya pluralidad, que haya incluso argumentos que no nos llegan o que están siendo invisibilizados, es más rico eso que la uniformidad, digamos, de alguna manera que impone el relato, ¿no? Eh, pero bueno, como sospecharás, no tengo una respuesta así clara, simplemente que me parece
que también la difusión de la investigación tiene que ir más por un formato conversacional, ¿no? Bueno, Este, me parece sí. que así termina bien la entrevista, justifica por qué leer este libro, que de ninguna manera se agota en la pandemia. Creo que todo lo que pasó en la pandemia, lo que pasó antes de la pandemia, se expandió en la pandemia y ahora hay como una especie de resaca de todo eso que estamos viendo y aprendiendo. Así que te agradezco mucho. Creo que No, fue muchas gracias de claro. nuevo a vos, José Luis. Te mando un abrazo grande. Nos vemos. Un La abrazo. seguimos, obviamente. Por Esto recién supuesto, por empieza. supuesto.